Entre Europa Oriental y Asia Occidental existe un mar cuyo nombre parece describir una inmensa extensión de agua oscura. Sin embargo, sus olas pueden verse azules, verdes, turquesas e incluso blanquecinas desde el espacio. El verdadero misterio permanece oculto bajo la superficie, en un mundo profundo donde prácticamente desaparece el oxígeno, se acumulan gases tóxicos y antiguos barcos pueden conservarse durante miles de años. El Mar Negro no recibió su nombre porque sus aguas sean negras. Su identidad surgió de una combinación de historia, geografía, navegación, química y leyendas que todavía genera preguntas. El Mar Negro ocupa una cuenca casi cerrada de más de 430.000 kilómetros cuadrados, conectada con el Mediterráneo mediante una sucesión de pasos estrechos. El Bósforo conduce sus aguas hasta el Mar de Mármara, los Dardanelos abren el camino hacia el Egeo y, finalmente, el sistema se comunica con el Mediterráneo. A su alrededor se encuentran Turquía, Bulgaria, Rumania, Ucrania, Rusia y Georgia. Grandes ríos como el Danubio, el Dnieper y el Don transportan hacia su interior enormes cantidades de agua dulce, sedimentos y nutrientes. Esta entrada fluvial reduce la salinidad superficial y contribuye a crear una estructura vertical muy diferente de la observada en la mayoría de los mares. A simple vista, su agua carece de una oscuridad permanente. Cerca de la costa puede adquirir tonos marrones por los sedimentos. En zonas abiertas suele verse azul profundo. Durante ciertas proliferaciones de microorganismos, alcanza colores turquesa que destacan incluso en las imágenes tomadas por satélites. El nombre, por tanto, representa una etiqueta histórica y cultural, mientras que el verdadero carácter del mar se encuentra en sus capas internas. Allí comienza una de las anomalías oceanográficas más extraordinarias del planeta. Una superficie llena de oxígeno y organismos se mantiene separada de una enorme masa de agua profunda cargada de sulfuro de hidrógeno. La frontera entre ambos mundos convierte al Mar Negro en un laboratorio natural capaz de mostrar cómo pudieron funcionar algunos océanos antiguos de la Tierra. La explicación más sencilla afirma que el Mar Negro recibió su nombre por el aspecto oscuro de sus aguas. Esta interpretación resulta atractiva, aunque presenta una dificultad evidente. El color del mar cambia constantemente y rara vez adquiere una tonalidad verdaderamente negra. Los nombres geográficos suelen sobrevivir durante siglos, mientras sus significados originales se transforman, se traducen o se mezclan con nuevas tradiciones. El Mar Negro recibió diferentes denominaciones a lo largo de la historia. Algunos pueblos de la antigüedad lo relacionaron con peligros, tormentas y costas difíciles. Otros utilizaron palabras vinculadas con posiciones cardinales, territorios desconocidos o características simbólicas. Los antiguos griegos emplearon inicialmente una denominación que suele traducirse como mar inhóspito. Sus navegantes se enfrentaban a un espacio rodeado por pueblos desconocidos, con escasos puertos seguros en algunas regiones y temporales capaces de desarrollarse con rapidez. Posteriormente, cuando aumentaron las rutas comerciales y surgieron colonias griegas en sus costas, comenzó a difundirse una expresión más favorable, el mar hospitalario. Aquellas denominaciones griegas tampoco explican directamente el término moderno. La expresión Mar Negro apareció con mayor claridad en tradiciones posteriores, especialmente durante la Edad Media. Su origen exacto continúa debatido porque las palabras pudieron viajar entre lenguas persas, túrquicas, eslavas y mediterráneas. Una de las teorías más conocidas se relaciona con un antiguo sistema simbólico que asignaba colores a los puntos cardinales. En ciertas culturas de Asia, el negro representaba el norte, el rojo se asociaba con el sur, el blanco con el oeste y otros colores podían señalar el este. Desde esta perspectiva, Mar Negro habría significado simplemente Mar del Norte para los pueblos situados al sur de la cuenca. El nombre del Mar Rojo se ha utilizado en ocasiones como posible ejemplo de esa tradición geográfica. Sin embargo, las equivalencias variaron entre culturas y periodos, por lo que esta interpretación continúa siendo una hipótesis y no una solución definitiva. Otra posibilidad procede de la navegación. Las tormentas pueden transformar la superficie del Mar Negro en una extensión gris muy oscura. Su cuenca genera oleaje corto y abrupto, especialmente peligroso para embarcaciones antiguas. Bajo cielos cubiertos, el agua refleja las nubes y adquiere una apariencia casi metálica. Desde una nave de madera, sin instrumentos modernos y con una costa lejana, aquel paisaje podía resultar amenazante. La oscuridad también pudo relacionarse con las profundidades.
Los marineros observaban que ciertos objetos metálicos recuperados del fondo aparecían ennegrecidos. En ambientes pobres en oxígeno y ricos en compuestos de azufre pueden formarse sulfuros metálicos de color oscuro. Un ancla o una cadena sumergida durante suficiente tiempo podía regresar cubierta por una capa negra. Este fenómeno probablemente alimentó relatos sobre un fondo venenoso y sombrío, aunque resulta difícil demostrar que haya originado el nombre. Las aguas costeras presentan además una visibilidad variable. Los grandes ríos descargan arcillas, materia orgánica, nutrientes y partículas microscópicas. Después de lluvias intensas, una franja litoral puede volverse marrón, verde oscura o gris. Las tormentas remueven sedimentos del fondo poco profundo y reducen aún más la transparencia. Una persona que conociera el mar principalmente desde un puerto o un estuario tendría una impresión visual diferente de quien lo observara desde alta mar. Por tanto, el término negro parece concentrar varias capas de significado. Puede reflejar una posición geográfica, una tradición lingüística, la peligrosidad atribuida a sus tormentas, la oscuridad de algunas aguas costeras o el ennegrecimiento de objetos sumergidos. Ninguna explicación ha eliminado por completo a las demás. El nombre funciona como una cápsula histórica. Conserva la memoria de navegantes que penetraban en una cuenca casi cerrada, rodeada por montañas, estepas y territorios que durante siglos marcaron fronteras entre imperios. Su significado literal terminó imponiéndose en numerosas lenguas modernas, aunque el agua jamás necesitó ser negra para justificarlo. El agua pura posee un ligero tono azulado porque absorbe las diferentes longitudes de onda de la luz de manera desigual. Los colores rojizos se pierden con mayor rapidez al penetrar en el agua, mientras una parte de la luz azul logra avanzar más y regresar hacia la superficie. El color observado también depende del cielo, del ángulo del sol, de la profundidad, del oleaje y de las sustancias suspendidas o disueltas. El Mar Negro contiene una mezcla especialmente variable. Los ríos introducen sedimentos minerales y materia orgánica procedente de una enorme cuenca de drenaje. El fitoplancton añade pigmentos. Las partículas dispersan la radiación solar. Las sustancias orgánicas disueltas absorben con fuerza ciertos colores. El resultado cambia entre estaciones y regiones. En alta mar y bajo cielos despejados, la superficie puede verse azul oscuro. Ese color aparece cuando el agua contiene relativamente pocas partículas cerca de la superficie y absorbe gran parte de la radiación que penetra en ella. La profundidad de la cuenca intensifica la sensación visual, aunque el ojo humano percibe principalmente la luz que regresa desde las primeras capas. Cerca de las desembocaduras fluviales predominan otros tonos. El Danubio, por ejemplo, deposita agua dulce, minerales, restos orgánicos y nutrientes en el sector occidental. Las partículas suspendidas dispersan la luz y pueden producir colores verdes, amarillentos o marrones. Las corrientes transportan esas plumas fluviales y dibujan fronteras visibles entre masas de agua. El verde suele aparecer cuando aumenta la concentración de fitoplancton. Estos organismos microscópicos contienen pigmentos como la clorofila, que absorben determinadas zonas del espectro y modifican la luz reflejada. Una proliferación abundante puede transformar amplias regiones superficiales. Algunas de las imágenes más llamativas muestran el Mar Negro cubierto por remolinos turquesa. Ese fenómeno se asocia con frecuencia a floraciones de cocolitóforos, organismos unicelulares protegidos por pequeñas placas de carbonato de calcio. Las placas dispersan la luz con gran eficacia y crean una apariencia lechosa o azul clara. Desde un barco, la floración puede parecer una película pálida extendida sobre el agua. Desde un satélite, las corrientes y remolinos organizan el color en espirales gigantescas. El efecto demuestra hasta qué punto la biología puede transformar la apariencia de un mar sin cambiar su nombre. La concentración de clorofila, las partículas no algales y la materia orgánica disuelta determinan buena parte de las propiedades ópticas de la cuenca. Por esa razón, medir su color desde el espacio permite estimar la productividad biológica, seguir las descargas fluviales y estudiar el movimiento de las corrientes. Los satélites no observan simplemente una superficie azul. Registran pequeñas diferencias en la radiación reflejada y las convierten en mapas de procesos invisibles. El oleaje añade otra variable. Cada ola modifica el ángulo con el que la superficie refleja el cielo. Una zona agitada mezcla destellos brillantes, sombras y espuma blanca. Bajo nubes densas, la reflexión adquiere tonos grises. Al amanecer o al atardecer, la superficie puede incorporar colores rojizos y dorados. La misma masa de agua puede parecer azul desde una dirección y casi negra desde otra. Esta ilusión depende del contraste, la iluminación y la incapacidad de la luz para regresar desde cierta profundidad. Una superficie oscura expresa poca radiación visible hacia el observador.
pero eso no significa que el líquido contenga un pigmento negro. El fenómeno resulta comparable a una ventana. Durante el día, un vidrio puede reflejar el exterior. Por la noche, el mismo vidrio parece oscuro porque detrás existe una habitación sin iluminar. El mar también cambia según la cantidad de luz disponible y las sustancias que encuentra la radiación antes de volver. En aguas profundas, la luz solar se debilita hasta desaparecer. Primero se pierden los rojos, luego los naranjas, amarillos y verdes. Finalmente queda una fracción azul que también termina absorbida. A varios centenares de metros reina una oscuridad completa, pero esa condición pertenece a casi todos los océanos profundos. La singularidad del Mar Negro surge de lo que acompaña a esa oscuridad. El Mar Negro funciona como dos mundos acuáticos colocados uno encima del otro. La capa superficial recibe oxígeno de la atmósfera y alberga la mayor parte de la vida marina. Debajo se encuentra una masa mucho más grande de agua sin oxígeno libre, donde dominan procesos químicos controlados por microorganismos anaerobios. Esta separación comienza con la salinidad. Los ríos entregan abundante agua dulce a la superficie. Al mismo tiempo, el Mediterráneo introduce agua más salada a través del Bósforo. Debido a su mayor densidad, esa corriente salina avanza por la parte inferior del estrecho y desciende hacia las profundidades del Mar Negro. Cerca de la superficie ocurre el movimiento contrario. Agua menos salada sale hacia el Mar de Mármara. De este modo, el Bósforo contiene dos corrientes superpuestas que viajan en direcciones opuestas. La capa superior transporta agua del Mar Negro hacia el exterior. La inferior conduce agua mediterránea al interior. La diferencia de densidad mantiene las masas separadas. En un océano abierto, el viento, las corrientes y los cambios de temperatura pueden mezclar grandes volúmenes. En el Mar Negro, la capa salada del fondo resulta demasiado densa para ascender con facilidad. El agua superficial, más ligera, permanece arriba. Entre ambas se forma una zona de transición que actúa como barrera. Los científicos describen este estado mediante el concepto de estratificación. Cada capa presenta propiedades diferentes y el intercambio vertical ocurre con lentitud. El oxígeno atmosférico solo alcanza la región superior. Cuando la materia orgánica muere y se hunde, las bacterias comienzan a descomponerla y consumen el oxígeno disponible. A medida que aumenta la profundidad, la concentración de oxígeno disminuye. Finalmente aparece una zona subóxica donde queda muy poco. Más abajo comienza el dominio anóxico, una inmensa región sin oxígeno molecular utilizable por peces y por la mayoría de los organismos complejos. Más del 80% del volumen de la cuenca profunda permanece en condiciones anóxicas. La profundidad exacta de la frontera cambia según la región y las condiciones oceanográficas, pero suele situarse aproximadamente entre 100 y 200 metros. Debajo de ella, el mar adopta una química radicalmente distinta. Esta estructura convierte al Mar Negro en la mayor cuenca marina anóxica del planeta. En la superficie navegan barcos, viven peces y se desarrollan organismos fotosintéticos. Unos centenares de metros más abajo comienza un ambiente incompatible con casi toda la fauna marina conocida. La división permanece invisible desde el exterior. Una playa soleada puede presentar agua transparente, aves marinas y actividad pesquera. Bajo ese paisaje existe una masa de agua profunda que lleva siglos aislada del contacto directo con la atmósfera. El carácter casi cerrado de la cuenca favorece esta situación. El intercambio con el Mediterráneo ocurre por estrechos angostos y poco profundos en comparación con las grandes profundidades centrales. El punto más profundo supera los 2000 metros. La renovación completa de esas aguas resulta extremadamente lenta. El Mar Negro se clasifica como una cuenca meromíctica, término empleado para masas de agua cuyas capas profundas permanecen separadas de las superiores durante periodos prolongados. En muchos lagos meromícticos ocurre un fenómeno semejante, aunque la escala del Mar Negro resulta excepcional. La frontera química tampoco forma una línea perfectamente horizontal. Las corrientes, los remolinos y las variaciones estacionales desplazan las capas. Durante el invierno, el enfriamiento favorece cierta mezcla en la región superior y contribuye a formar una capa intermedia fría. Sin embargo, esa ventilación alcanza una profundidad limitada y no transforma el inmenso depósito anóxico. Esta estabilidad explica por qué el Mar Negro parece ordinario desde la superficie y extraordinario cuando se estudia verticalmente. Su misterio principal carece de color. Consiste en una separación física capaz de mantener dos ambientes opuestos dentro de la misma cuenca.
Cuando el oxígeno desaparece, la descomposición de la materia orgánica continúa mediante rutas químicas diferentes. Algunos microorganismos utilizan sulfato, una sustancia abundante en el agua salada, para obtener energía. El proceso genera sulfuro de hidrógeno, un gas tóxico conocido por su olor característico a huevos podridos. En las profundidades del Mar Negro, este compuesto se encuentra disuelto en el agua. Su concentración aumenta hacia el fondo y crea uno de los mayores depósitos naturales de sulfuro de hidrógeno del mundo. La producción se relaciona principalmente con la actividad de bacterias reductoras de sulfato que actúan sobre la materia orgánica hundida. El sulfuro de hidrógeno resulta peligroso para los organismos que dependen del oxígeno. Interfiere con procesos celulares fundamentales y puede provocar la muerte en concentraciones elevadas. Por esta razón, los peces, los moluscos y la mayoría de los animales quedan confinados a las capas superiores oxigenadas. Las profundidades albergan, en cambio, comunidades microbianas adaptadas a la ausencia de oxígeno. Algunas producen sulfuro, otras lo consumen cuando asciende hacia la frontera química. En esa zona intermedia se desarrolla una compleja red de reacciones que impide que grandes cantidades alcancen la superficie. El gas permanece disuelto debido a la presión, la estabilidad de las capas y la acción de los microorganismos. La imagen de una enorme burbuja tóxica lista para explotar resulta engañosa. El sulfuro se distribuye dentro de una gigantesca masa de agua, y su llegada a la superficie requeriría una alteración profunda de la estratificación. Aún así, su presencia alimentó numerosas especulaciones. Se han planteado escenarios relacionados con terremotos, deslizamientos submarinos, calentamiento, impactos de asteroides o cambios extremos en la circulación. Algunos modelos exploran qué ocurriría si una perturbación liberara gas de manera repentina. Estos análisis representan ejercicios científicos sobre riesgos poco probables y no pruebas de una catástrofe inminente. La comparación más frecuente aparece con el lago Nyos, en Camerún. En 1986, una liberación súbita de dióxido de carbono desde sus aguas profundas formó una nube asfixiante que causó una tragedia en las poblaciones cercanas. Sin embargo, el lago Nyos y el Mar Negro presentan dimensiones, gases, mecanismos y estructuras diferentes. La analogía permite comprender ciertos procesos físicos, pero no establece que ambos sistemas vayan a comportarse de la misma manera. El sulfuro de hidrógeno también reacciona con metales y puede formar compuestos oscuros. El hierro, por ejemplo, participa en reacciones que generan sulfuros negros. Este proceso ofrece una posible conexión entre las profundidades anóxicas y las antiguas observaciones de objetos ennegrecidos. La verdadera negrura del mar se encuentra, por tanto, en ciertos sedimentos y productos químicos, no en el color general del agua. En el fondo se acumula materia orgánica parcialmente conservada. La falta de animales excavadores reduce la alteración de algunas capas sedimentarias. Los compuestos de azufre reaccionan con minerales y contribuyen a crear depósitos oscuros. Si una muestra profunda se expone al aire, su química comienza a cambiar. El sulfuro se oxida y produce otras sustancias. El olor puede ser intenso, pero la muestra tampoco se convierte necesariamente en un líquido negro. La palabra negro simplifica un sistema mucho más complejo de reacciones invisibles. La zona anóxica funciona además como una ventana hacia el pasado remoto de la Tierra. Durante extensos periodos geológicos, grandes regiones oceánicas tuvieron poco oxígeno y concentraciones elevadas de compuestos de azufre. El estudio del Mar Negro permite analizar cómo circulan el carbono, el nitrógeno, el hierro y el azufre en condiciones parecidas. La vida microscópica de sus profundidades demuestra que la falta de oxígeno no equivale a una ausencia absoluta de actividad biológica. Bacterias y arqueas utilizan sustancias que resultarían tóxicas para animales y sostienen ciclos químicos completos en la oscuridad. El agua del fondo parece inmóvil, aunque en realidad participa en intercambios lentos. El agua mediterránea que entra por el Bósforo transporta sal y modifica progresivamente la masa profunda. Las reacciones microbianas transforman los compuestos. Las partículas descienden. Los nutrientes pueden regresar hacia arriba mediante difusión y mezcla limitada. Todo sucede a velocidades difíciles de percibir en una escala humana. La superficie cambia con las estaciones y las tormentas. Las profundidades conservan condiciones desarrolladas durante siglos. Esa diferencia temporal refuerza la impresión de que existen dos mares superpuestos, uno rápido, luminoso y biológicamente activo, otro lento, oscuro y dominado por la química del azufre. La ausencia de oxígeno produce una consecuencia inesperada. Los restos orgánicos pueden conservarse mejor que en otros fondos marinos. En un océano oxigenado,
Bacterias, gusanos, moluscos y organismos especializados degradan la madera. Algunas especies perforan los cascos de los barcos hasta destruirlos. En la zona anóxica del Mar Negro, muchos de esos destructores no pueden sobrevivir. Un barco hundido que alcanza suficiente profundidad entra en un ambiente frío, oscuro y químicamente hostil para los organismos que normalmente consumirían su estructura. Las expediciones arqueológicas han localizado pecios extraordinariamente bien conservados. Algunos mantienen mástiles, remos, timones, cuerdas y detalles constructivos que suelen desaparecer en otros lugares. Esta preservación transforma el fondo en un archivo de la navegación antigua. Uno de los hallazgos más destacados fue un barco mercante griego de aproximadamente 2.400 años de antigüedad, descubierto a más de 2.000 metros de profundidad. Su forma recordaba a las embarcaciones representadas en cerámicas antiguas, pero nunca se había encontrado un ejemplar completo en condiciones semejantes. El barco permaneció protegido porque la madera quedó fuera del alcance de la mayoría de los organismos marinos destructivos. La oscuridad evitó la fotosíntesis. La temperatura se mantuvo relativamente estable. La ausencia de oxígeno ralentizó numerosos procesos de degradación. La cuenca también contiene restos de embarcaciones romanas, bizantinas, otomanas y de periodos más recientes. Cada naufragio representa una instantánea de la tecnología naval de su época. Las formas del casco, los sistemas de unión, la disposición de la carga y los objetos personales ofrecen información sobre comercio, guerra y vida cotidiana. El fondo marino guarda además antiguos paisajes costeros. Durante las glaciaciones, el nivel global del mar descendió porque enormes cantidades de agua quedaron atrapadas en capas de hielo. Las costas se desplazaron y algunas regiones actualmente sumergidas formaron tierra firme. Cuando el hielo se derritió, el nivel volvió a subir. Este proceso alimentó una de las teorías más conocidas sobre el Mar Negro, la hipótesis de una inundación catastrófica ocurrida cuando las aguas mediterráneas atravesaron el área del Bósforo y llenaron una cuenca de menor nivel. La versión más dramática imaginó una enorme cascada avanzando hacia el norte, inundando territorios habitados y dejando una huella en los relatos de diluvios de las antiguas civilizaciones. La idea obtuvo popularidad porque parecía conectar geología, arqueología y mitología. Sin embargo, la magnitud y la velocidad del acontecimiento continúan debatidas. Diversas investigaciones sostienen que la conexión con el Mediterráneo pudo desarrollarse de manera más gradual, que existieron intercambios anteriores o que el agua llegó a fluir desde el Mar Negro hacia el exterior durante parte del periodo considerado. Una revisión científica de la evidencia publicada entre 1997 y 2021 concluyó que el flujo persistente hacia el Mediterráneo contradice la versión de un diluvio súbito comparable al relato de Noé. La entrada de agua salada sí transformó la cuenca. Antes de adquirir sus condiciones modernas, el Mar Negro atravesó etapas en las que se comportó como un lago o como un ambiente de salinidad reducida. La conexión marina permitió que agua mediterránea más densa penetrara por el fondo. Esa reorganización contribuyó al establecimiento de la estratificación. La materia orgánica continuó descendiendo, el oxígeno profundo se agotó y las bacterias comenzaron a producir sulfuro de hidrógeno. Así surgió el sistema químico que actualmente conserva barcos antiguos y limita la vida animal en las profundidades. El supuesto diluvio permanece dentro del territorio de los misterios científicos porque la reconstrucción depende de sedimentos, fósiles, microscópicos, antiguas líneas costeras y modelos geológicos. Cada nuevo núcleo extraído del fondo puede aportar fechas, cambios de salinidad y señales ambientales, pero también puede complicar las interpretaciones anteriores. El Mar Negro contiene una historia escrita en capas. Sobre el fondo descansan sedimentos recientes. Debajo aparecen depósitos acumulados durante diferentes condiciones climáticas. Más abajo se encuentran rastros de periodos en los que la cuenca estuvo conectada o aislada de otros mares. Su nombre parece sugerir oscuridad, pero su verdadero valor científico procede de la capacidad para conservar información. Las profundidades sin oxígeno funcionan como una biblioteca sumergida. Los pecios constituyen sus objetos más espectaculares, aunque los microorganismos fosilizados, el polen, las conchas y las sustancias químicas de los sedimentos cuentan una historia mucho más extensa. La fama del Mar Negro también nació en la superficie. Su posición geográfica favorece cambios meteorológicos rápidos, especialmente durante el otoño y el invierno. El aire frío procedente del norte puede avanzar sobre aguas relativamente más cálidas, intensificando la inestabilidad, el viento y el oleaje.
Las embarcaciones antiguas carecían de motores, radares y pronósticos precisos. Una tormenta repentina podía empujarlas contra costas rocosas o alejarlas de los puertos. El oleaje corto y desordenado resultaba especialmente peligroso para cascos pequeños y cargados. Esa experiencia ayudó a consolidar la imagen de un mar severo. Las nubes densas transformaban su apariencia. El agua reflejaba un cielo gris, las olas bloqueaban la luz y la espuma resaltaba sobre una superficie oscura. Desde la cubierta de una nave, el color podía aproximarse al negro durante algunas horas. Esta visión ocasional terminó mezclándose con el nombre permanente. Las costas también ofrecían paisajes capaces de alimentar relatos inquietantes. En algunos sectores, los acantilados, la niebla y las desembocaduras de grandes ríos reducían la visibilidad. Los marineros podían encontrar troncos flotantes, sedimentos y corrientes difíciles de interpretar. Cada naufragio reforzaba la reputación de un espacio hostil. A ello se añadía la enorme diversidad cultural de sus orillas. Griegos, escitas, persas, romanos, bizantinos, genoveses, otomanos, eslavos y pueblos del Cáucaso navegaron o comerciaron en la región. Cada civilización incorporó sus propios nombres, mapas y relatos. El resultado fue una identidad formada por capas, igual que sus aguas. El negro podía representar el norte, el peligro, la profundidad, la tormenta o lo desconocido. El nombre sobrevivió porque reunía muchas interpretaciones posibles sin depender de una sola explicación. La capa superficial del Mar Negro sostiene pesquerías, puertos, ciudades costeras y ecosistemas de gran importancia. Su equilibrio depende de una franja relativamente delgada de agua oxigenada. Esta característica aumenta su sensibilidad frente a la contaminación y al exceso de nutrientes. Durante el siglo XX, los ríos transportaron grandes cantidades de fertilizantes, residuos urbanos y compuestos procedentes de la industria. El nitrógeno y el fósforo estimularon el crecimiento excesivo de algas. Cuando estas proliferaciones murieron, la materia orgánica se hundió y su descomposición consumió oxígeno. El proceso, conocido como eutrofización, afectó especialmente al sector noroccidental, donde desembocan ríos importantes. Algunas regiones costeras experimentaron episodios de hipoxia, mortalidad de organismos y reducción de la transparencia del agua. La introducción de especies también transformó la cadena alimentaria. Uno de los casos más conocidos fue la expansión de un organismo gelatinoso originario del Atlántico Occidental, capaz de consumir grandes cantidades de plancton y huevos de peces. Su crecimiento contribuyó al deterioro de ciertas poblaciones pesqueras. Posteriormente, medidas de control ambiental, cambios en el uso de fertilizantes y transformaciones económicas redujeron parte de la presión. Algunos indicadores mostraron recuperación, aunque el sistema continúa expuesto a contaminación, urbanización costera, transporte marítimo y cambio climático. El calentamiento modifica la temperatura superficial y puede reforzar la estratificación. Una separación más estable entre capas dificulta el transporte de oxígeno hacia abajo. Al mismo tiempo, las alteraciones en las lluvias y el caudal de los ríos cambian la cantidad de agua dulce y nutrientes que entra en la cuenca. La frontera entre la zona oxigenada y la anóxica representa uno de los puntos más vigilados. Un desplazamiento hacia arriba reduciría el espacio disponible para peces y otros organismos. Su posición depende de una combinación de circulación, productividad biológica y consumo de oxígeno. El principal riesgo ambiental no consiste en que todo el sulfuro profundo alcance repentinamente la superficie. La amenaza más realista aparece en los cambios graduales que comprimen el ecosistema habitable y degradan las aguas costeras. El Mar Negro parece esconder una contradicción. Su agua puede ser azul, verde o turquesa, mientras su nombre insiste en una oscuridad que rara vez aparece de forma literal. La contradicción desaparece al separar color, nombre y estructura. El color visible pertenece a la superficie y responde a la luz, los sedimentos, el plancton y el estado del cielo. El nombre pertenece a la historia y conserva antiguos sistemas geográficos, experiencias de navegación y asociaciones culturales. La oscuridad verdadera comienza mucho más abajo. Allí la luz desaparece, el oxígeno se agota y el sulfuro de hidrógeno domina la química. Esa región ocupa la mayor parte del volumen de la cuenca, aunque permanece invisible para quien observa desde la costa. Por este motivo, el nombre parece equivocado y, al mismo tiempo, extrañamente apropiado. El agua superficial carece de una negrura permanente,
pero el interior contiene uno de los ambientes oscuros y anóxicos más extensos del planeta. La ciencia moderna ha reemplazado muchas leyendas con mediciones precisas, aunque varias preguntas continúan abiertas. El origen exacto del nombre sigue sujeto a debate. La historia de su conexión con el Mediterráneo todavía genera interpretaciones diferentes. La evolución futura de sus capas dependerá de cambios climáticos y humanos difíciles de proyectar con absoluta certeza. El Mar Negro conserva además un archivo arqueológico extraordinario. Sus profundidades protegen embarcaciones antiguas, restos orgánicos y sedimentos capaces de revelar cambios ocurridos durante miles de años. La misma química que elimina casi toda vida animal del fondo permite preservar fragmentos de civilizaciones desaparecidas.